Uno es mezcla de muchas cosas, ¿no? Ha pasado muchos años en su vida, ha leído muchas cosas, ha ido construyendo pensamientos y convicciones que han resultado de un montón de fuentes. Está claro, algunas cosas claras tengo. Tengo claro que me hice peronista, porque allá en el año 72, cuando empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, nosotros veíamos al peronismo como esa fuerza reactiva a un presente que no nos gustaba. En verdad nos hicimos más peronistas por reacción que por otra cosa. Perón representaba un tiempo de exilio, un tiempo donde el líder de las multitudes había quedado callado a 14.000 kilómetros de Buenos Aires. Y representaba el hombre que había incorporado a una gran parte de la sociedad argentina, la clase que trabajaba, la clase trabajadora, a la sociedad. ¿Cómo lo había hecho? Dándoles derechos. De ese modo. De el mismo modo que todos los gobiernos nacionales y populares hicieron en distintos momentos con sectores de la sociedad. Y entonces uno abrazó ese peronismo, que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Discutíamos sobre Perón, sobre Evita, si Evita era la revolución del peronismo, sobre un montón de cosas que en verdad no teníamos, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Lo que sí sabemos es que el peronismo sin Evita no hubiera sido el peronismo y Evita sin el peronismo no hubiera sido Evita. Y en síntesis, construimos un amor profundo por ese tiempo de la Argentina y por esos dos enormes líderes. Evita estuvo en el escenario nacional solo 7 años, y 7 años le bastaron para volverse imborrable. Y para ser conducta, modelo de conducta de muchos otros, de hombres como yo, que dicen, qué enorme esta mujer, lo que fue capaz de plantearle a la sociedad. Y de mujeres que ganaron derechos gracias a Evita. Los años pasaron, vino la dictadura, nadie la pasó bien en la dictadura, absolutamente nadie. La pasaron mal los que se exiliaron, la pasaron peor los que padecieron la tortura, la cárcel, la persecución, mucho peor los que murieron. Pero un día apareció la salida después de la cruenta guerra de Malvinas. Y apareció la salida. Y ahí yo tenía 20 años, 21 años. Estoy tratando de hacer las cuentas. 24, exactamente. Y en verdad uno seguía siendo peronista porque tenía todo su orgullo militante. Pero a uno lo confundía mucho un radical de bigotes que había aparecido y que uno no entendía muy bien porque las cosas que decía le gustaban mucho a uno, ¿no? Me acuerdo que con un compañero de la Juventud Universitaria Peronista de entonces, les dije, che, este Alfonsín va a hablar en la Federación de Vox. Recién se estaba abriendo la apertura política. Y allí fuimos como infiltrados a escuchar a este Alfonsín, que era lo que decía. Era un acto organizado por algo que no sabíamos de qué se trataba, algo que se llamaba Junta Coordinadora Nacional. Y antes de él hablaron muchos de los dirigentes. Acá está uno de los más importantes dirigentes de esa generación, que es Leopoldo Moró. Una generación de dirigentes enormes que dio la política argentina, caracterizados por el coraje, caracterizados por sus discursos. He visto pocos oradores como Leopoldo, esta es la verdad. Hablar delante de él un poco me cohíbe, pero él sabrá perdonar que no sea un orador de su talla. Pero lo cierto es que me acuerdo que salimos muy impactados de aquel discurso de Alfonsín. Solo nos hacía ruido que nosotros éramos peronistas. No lo voté a Alfonsín, voté al peronismo. Y lo voté con muchas dudas,
porque teníamos un candidato que, entre otras cosas, decía que la ley de autoamnistía que habían dictado los militares tenía efectos jurídicos insalvables, irreversibles, y por lo tanto... Muy bien, allí está el presidente electo Alberto Fernández homenajeando junto a un radicalismo auténtico, al radicalismo que mantiene la dignidad, al radicalismo que aún hoy mantiene la figura de Raúl Alfonsín, no como el radicalismo que está en Cambiemos, que arrió las banderas de Raúl Alfonsín para sumarse a este proyecto neoliberal que ha marcado un punto de desastre histórico en la República Argentina. Vamos a volver en cualquier momento. Pero te lo adelantaba, Macri hoy no está preocupado porque no lo demostró en estos últimos días, en estas últimas semanas, ni tampoco en estos últimos años. No está preocupado por la economía argentina, no está preocupado por los nuevos pobres, no está preocupado por los indigentes, tampoco el presidente está preocupado por el industricidio que deja, ni por la deuda externa, ni si va a liderar la oposición o va a ser presidente de Boca. Hoy, por estas horas, lo que desvela al presidente Mauricio Macri es el temor a ir preso una vez que deje el poder el 10 de diciembre. Causas no le faltan para estar preocupado. Tiene cerca de 100 causas judiciales en trámite, pero tres causas principales hoy le quitan el sueño. Número uno, la que trató de evitar, la que trató de cajonear, trató de autocondonarse la deuda que su familia tiene con el Estado argentino. La más grave, tal vez, que es la causa del Correo Argentino, que tiene varias aristas abiertas, lo penal, lo comercial, sumarios internos dentro del propio gobierno, y es una de las causas que más avanza y más complica a Macri, al ineficiente Oscar Aguad y a otros funcionarios de la actual administración. Porque está clarísimo que buscaron un acuerdo que iba en contra de los propios, de lo que tenía que buscar, de los propios beneficios del Estado. Era en perjuicio del Estado. Ese acuerdo que había logrado el otro día se pisó el solo Aguad y dijo con SOCMA. Después dijo no, con el Correo, pero dejó claro. Esa es la primera causa. Otra causa muy complicada para Macri y su familia, que avanza, que tiene muchas pruebas, la de parques eólicos, donde la familia de Macri hizo todo un artilugio de ventas de acciones para quedarse con parques eólicos, después los vendieron. Esa causa que está avanzando también lo preocupa y lo puede complicar a Mauricio Macri. Y la tercera causa es la de peajes, la que ha venido comentando Juana Morín aquí en Minuto 1. Una causa que está avanzando, todo lo que hizo fueron al CIADI, le pagaron 600 palos verdes sin que el CIADI haya actuado a la empresa que eventualmente iba a hacer alguna denuncia, las tarifas que se aumentaron. Esa es la tercera causa. Tres causas principales, pero además hay un derrotero de causas judiciales. Y Macri tiene miedo de ir preso cuando deje el poder. No porque lo vaya a perseguir el próximo gobierno, como él hizo con empresarios, dueños de medios, políticos y sindicalistas, sino porque estas causas que se han arrastrado en su administración, que ya tienen denuncias, que algunos jueces hicieron los distraídos y durmieron, cuando tendrían que haber avanzado, como recién explicaba el diputado Rodolfo Tailade, las causas, las denuncias sobre Laura Alonso, que tiene que ir ahora en noviembre, o el exministro Aranguren por encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, del 2016, que recién van
aplicarse ahora. Por estos motivos, hoy, la preocupación de Macri no es si va a ser jefe de la oposición o presidente de Boca, es si va a ir preso el 10 de diciembre por causas que se le han iniciado ahora, 3 de las cuales te he contado y que vamos a seguir analizando y profundizando en este programa. Muy bien, fíjate lo que ha hecho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Si esto no es un apriete para el futuro gobierno, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo: Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, como cualquier otro país, el fondo considerará su solicitud como parte de su plan económico. Es decir, están imponiendo el plan económico que el fondo le hizo a Macri o que Macri le hizo al fondo, pero que no es el plan económico del presidente electo. Pero ya empiezan a presionar, y Estados Unidos, que siempre ha estado detrás del mayor acuerdo que el fondo hizo para financiar la campaña electoral de Macri. Fernando, una línea sobre este tema. Sí, Gustavo, vos sabés que el gobierno de Estados Unidos fue fundamental, determinante para que el fondo firme el acuerdo con Argentina. Recordemos que ninguno del staff del FMI quería firmar este acuerdo con Argentina y se la pasaron advirtiendo de que era incumplible lo que se estaba firmando, incluso con algunas cifras llamativas como la sustentabilidad no con alta probabilidad de la deuda externa, algo en lo que al final tuvieron mucha razón. Ahora que hay que renegociar, el gobierno de Estados Unidos dice, no, bueno, arréglense con el fondo, porque saben que ahí están los duros. Sin duda el gobierno de Estados Unidos es corresponsable de todo lo que es el plan económico argentino y va a tener que ser corresponsable en esta renegociación, Gustavo. Bien, bueno, hoy los mercados, ¿cómo estuvieron? Estuvieron tranquilos con el cepo que tenés sobre el dólar, es muy poco lo que se mueve, se movieron menos de 300 millones de dólares en el mercado de divisas, ahí tenemos la cifra, 63.42 el dólar oficial, estable, 77.37 el contado con liquidación y 67 el blue. Vos sabés que la medida que tomó el Banco Central de dejar de remunerar parte de los encajes, va a liberar 140.000 millones de pesos ahora a partir del 1 de noviembre. Y ahí es cuando se va a empezar a ver cómo se mueven estos dólares paralelos, el contado con liquidación y el dólar negro. Porque es verdad que parte del plan económico de Alberto es bajar la tasa de la LELIQ y liberar esos pesos para la producción, pero orientándolo, no lo que está haciendo Guido Sanleri, que abre la puerta, que salgan y que salgan como quieran, a lo que quieran. Lo que está fomentando este Banco Central es dolarización y presión sobre la inflación, haciendo estas medidas apuradas. Gracias, Fernando. Bueno, tenemos dos economistas esta noche porque es el gran tema de la transición, la bomba que Macri le deja a Alberto Fernández y ahora se suma este apriete de Estados Unidos que ya empieza a apretar al presidente electo para que acuerden con el fondo. Andrés Ciaín, buenas noches, Andrés. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Comienzan los aprietes, ¿no? Sí, mira, justo el día de las elecciones estábamos esperando los resultados, varios economistas ahí en el búnker, y charlábamos sobre esto. Roberto Feletti me decía con mucha razón que los últimos gobiernos democráticos definieron cómo fue su gobierno a partir de cómo encararon el tema de la deuda, ¿no? Tanto Alfonsín, que básicamente en esa imposibilidad de resolver el tema de la deuda terminó con una economía hackeada, una hiperinflación. Menem, que resolvió con un giro a la derecha, privatizando, con un acuerdo, volviéndose liberal, digamos, traicionando lo que era su campaña, a lo que fue, bueno, de la Rúa, en ese intento de sostener lo insostenible, a lo que fue Néstor Kirchner con una quita importante y la ganancia de autonomía y la posibilidad de una recuperación económica. Creo de que cómo define Alberto la renegociación de la deuda, se va a ver si estamos a la puerta de una posibilidad de que Argentina vuelva a un sendero de crecimiento y de desarrollo o que quede en este
eterno ajuste que lleva una economía Bueno, siempre pero en se crisis, supone de que renegociación. no va a hacer eso Alberto Fernández porque se ha puesto las prioridades, ¿no? Claramente en su campaña y en su presentación de lo que son los objetivos de Alberto Fernández está claro que prioriza los jubilados, el mercado interno, el crecimiento de la producción, el empleo, por sobre los intereses de bancos, acreedores. Pero bueno, vienen las presiones, ¿no? Empiezan los factores de poder a presionar y ahí hay que ver cómo se resuelve. Claro. Juan Valerdi, buenas noches, Juan, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo estás? ¿Y tu opinión? Yo creo que, como estaban diciendo recién Fernando, van a ir liberando parte de los pesos que tienen encajados en el Banco Central y eso va a poner mucha presión sobre el blue. Esta aparente calma de estos días en realidad tiene que ver con que la semana pasada se compraron 5.000 millones de dólares y se sobrearmó la gente de dólares y ahora los están vendiendo para llegar a fin de mes, para pagar sueldos y demás. Pero está tomando envión, el blue seguramente se va a despegar a medida que el Banco Central vaya soltando los pesos y no me creo esto del Macri que es bonito, que invita a desayunar y que ahora le preocupa a la gente. Si 4 años no le preocupó a la gente, dudo que le vaya a preocupar ahora en la transición y que no vaya a dejar la bomba mucho más complicada Bueno, ya que lo que dejó comienza hasta el ahora. descongelamiento tarifario, ¿no? Ya hoy se anunció, lo comentábamos recién, se viene en nafta, se viene la suba en luz y se viene gas. Fernando, ¿cuál era el tercero? No, combustible, electricidad y gas, ¿no? Y Los prepagas tres. en diciembre 12%. Lo que hizo el Fondo Monetario, que retomando eso para ver el tema de la inflación, no fue financiar un plan económico, sino financiar la reelección de Macri. No llegaron y lo que hizo Macri mientras tanto, y especialmente después de las PASO, fue barrer bajo la alfombra un montón de inflación, que es eso que está diciendo vos. El fallido congelamiento de las naftas, que fue parcial pero sigue estando, y todo se hizo como si el 31 de diciembre la Argentina dejara de existir. O peor todavía, como si el 27 de octubre, que sabían que perdían, y disimularon, digamos, para quedar ahí en gateras, si el peronismo se vuelve a dividir, cosa que espero que no ocurra. Pero la economía está muy complicada y la transición no puede ser tranquila como estos días que vimos ahora, porque la inflación contenida es mucho más grande de lo que se imaginan y los empresarios también se están cubriendo por un eventual congelamiento o acuerdo, para tener colchón para ceder. Andrés. No, eso justamente quería decir, que uno de los temas claves que me parece que va a tener esta transición es si los sectores más concentrados de la economía, previendo un acuerdo social, como ya dijo Alberto Fernández, donde se tiene que pactar una estabilidad de precio y una recuperación del poder de compra de los jubilados, de los trabajadores, previendo eso se anticipan remarcando en la previa, ¿no? Me parece que eso es un factor que hay que tener en cuenta, pasó casi siempre, bueno, pasó por ejemplo cuando fue el pacto social de Helbar, ¿no? Que cuando asume, lo decía hace poco Leiva, que había participado en el equipo económico de Helbar, tuvieron que dar un aumento de salario del 20%, pero era lo que habían aumentado los precios 2 meses antes del pacto social, ¿no? Entonces, hay esa tensión que creo que, bueno, tiene que ser parte de la agenda de la transición, un gobierno que no favorezca que los sectores más concentrados en la economía, previendo un gobierno popular, se posicionen en la previa, remarcando, aumentando los precios para quedar mejor posicionado ante un acuerdo futuro. Bien. Hugo Yasky nos acompaña. ¿Cómo estás, Hugo? Esta apretada del secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo, bueno, esperemos que el nuevo gobierno cumpla con el plan acordado. Va a contramano de lo que Alberto Fernández ha puesto como prioridades para su próxima gestión, indudablemente. Absolutamente, ¿no? va a contramano de lo que Alberto Fernández y el programa del Frente de Todos plantea con toda claridad, que es darle prioridad a los asalariados, a las pymes, a la industria, a los que quieran producir, a la educación pública, a los jubilados. Y va a contramano de lo que hoy está pidiendo el pueblo de Chile en la calle. Hoy siguen las movilizaciones y el pueblo de Chile le está pidiendo a Piñera, que hizo saltar un gabinete entero, justamente la no aplicación de estas políticas que esta gente quiere que el nuevo gobierno las aplique. Creo que claramente no se puede aceptar esa extorsión y el papel de las centrales sindicales tiene que ser parte de una convocatoria social que esté dispuesta a salir a la calle en caso de que esta gente quiera imponer la continuidad del hambre y la desigualdad. Es decir, en Porque defensa se del trata de eso. gobierno, ¿no? Por supuesto, en defensa del gobierno y en defensa del voto popular, porque Total. el voto popular es un contrato en el que claramente lo que se asume es darle prioridad a los que hoy
fueron los perdedores. 4 años de estar perdiendo. Bueno, ahora, Alberto está trabajando mucho esta idea, que ustedes están de acuerdo también, del acuerdo económico y social. Es más, el jueves pasado, cuando estuvo acá cerrando la campaña, dijo, lo voy a institucionalizar, voy a hacer un órgano permanente, digo. Eso también es en el Congreso de Lanús, claro. Habló claramente de un contrato social en el que los sectores que representamos, a los trabajadores, a los movimientos sociales, a las pymes, a las industrias, tenemos que ser parte de un programa en común para apuntalar al gobierno frente a estas presiones que tienen que ver con los socios internos que quieren seguir en el casino, claro. Porque la Argentina la convirtieron en un casino de puertas giratorias. Entran los dólares, se van a los paraísos fiscales, fuga de capitales. Vos fíjate, la otra vez decía cifra, la misma cantidad de deuda es prácticamente la que se fugó del país y la tienen estos personajes. Totalmente. Andrés, ¿y vos creés que este cepo durísimo que ha implantado el Banco Central y Macri va a dar efecto? ¿Llega tarde para detener la sangría de reserva del Banco Central? Bueno, claramente el momento tiene que ver con la elección, ¿no? El gobierno no es una medida popular, sobre todo entre su base social, y esperó a las elecciones para implementarla. ¿Por qué tan bajo el monto que se puede comprar dólares? Porque, bueno, la experiencia, al menos después que pusieron el límite de 10.000, es que un porcentaje mayoritario de las operaciones eran de 400, 500 dólares por mes. Entonces había montos muy bajos, pero que sumado eran un volumen muy grande y que seguía la sangría de reserva pese a las restricciones. Yo creo que no le quedaba otra, en términos de un objetivo, que creo que es el único objetivo que tiene el gobierno de Macri en la actualidad, que es llegar al traspaso de mando. No tiene posibilidad de tomar más crédito, tiene parado el crédito del FMI, o sea, no solo la deuda privada, sino el crédito del FMI. Y bueno, es priorizar el cuidado de las reservas que le quedan, que cuando vos descontás ciertas reservas que quedan trabadas mismo por el estado del acuerdo con el FMI, el swap chino, el del BIS, digamos. Bueno, más o menos nosotros calculamos que tienen 8.000, 10.000 millones de dólares como para poder jugar de acá a diciembre y al ritmo que venían corría alto riesgo de quedarse sin ese dinero. Entonces, me parece que es la única que le quedaba. Yo creo que lo que hay que sacar acá de elección... ¿Basta o tienen que endurecerlo aún más? No, yo creo que ya es más duro que el de Cristina Kirchner. Sí. Creo que como lección, acá me parece es mostrar que a veces en esto de la grieta, en esto de la oposición política, a muerte, digamos, que tenían en otro tiempo cuando gobernaba Cristina Kirchner, estos mismos sectores que hoy son gobierno, mostrar que a veces la realidad económica, las necesidades imponen medidas que no es porque sean populares, todo el mundo quisiera tener dólar y darle a todo, pero cuando no hay, no hay. Cristina tenía el mismo problema, tenía cerrados los mercados de crédito, tenía una corrida cambiaria, corría riesgo de la estabilidad económica y puso restricciones en la compra de dólares. Macri hizo lo mismo. Entonces, ahora, pero ante una situación que justamente le cortaron todos los créditos, porque estaba viviendo de la billetera del FMI hasta ahora. Sí. Se la cortaron y tuvo que hacer lo mismo. Cristina no tenía la billetera del FMI, Macri sí. Se la acabó y tuvo que hacer la misma medida. Entonces, ¿qué digo? Para adelante, pensando en un gobierno que saque hacia adelante la economía, que busque consenso, estos economistas liberales que tanto machacaron, que ahora están en el gobierno, me parece que tienen que ser más prudentes de lo que fueron con Cristina Kirchner. Total. Bueno, Juan Grobo Copatel ayer, que era uno, como dice Andrés, de los que criticaban el 2015, dijo que es maravilloso el cepo. El cepo, que la culpa era de la gente común que compraba dólares. El cepo que hay ahora es el cepo que tendrían que haber puesto como mínimo después de las PASO, para evitar los 20.000 millones que se fueron desde las PASO hasta ahora, y no lo puso obviamente porque era su base de sustentación política. Y no tuvo ni siquiera disimulo porque lo anunciaron el sábado, domingo, todo el mundo ya lo sabía, o sea que salieron a votar con ese rumor. Pero el cepo además vino no porque Macri le esté cuidando las reservas al próximo gobierno, sino porque si no ponía este cepo no llegaba al 10 de diciembre. O sea, se acababan las reservas antes del 10 de diciembre y Macri iba a estar en graves problemas porque se disparaba el dólar a cualquier lado. Con este cepo el dólar oficial va a estar tranquilo, pero el blue no. Y en la medida que vayan soltando los pesos, la gente no va a ir con esos pesos a comprar bienes de uso y otras cosas, porque ya aprendieron esa lección en otros momentos. La gente va a ir a comprar dólares al blue y se va a disparar. Eso es lo que va a empezar a pasar a partir de la semana que viene y eso es lo que va a marcar el ritmo de cómo está el gobierno cuidando o no la transición. Yo no les creo que la transición va a ser ordenada. Bien, tenemos una mesa hoy muy interesante y ustedes saben que últimamente yo se los he contado a ustedes, sobre todo para analizar
a Macri, muchas de sus cuestiones, he sumado a psicólogos sociales y a sociólogos para que nos ayuden, ¿no? Porque algunas cuestiones son para el psicólogo, ¿no? Y hoy, el hashtag es la gorra de Alberto. Yo quiero volver sobre esta foto, que creo que es la foto de la transición del partido del odio que nos ha gobernado a lo que debe ser la inclusión en la Argentina, ¿no? Alberto con Brian, este chico que fue estigmatizado el domingo por cómo estaba vestido de fiscal en una mesa. Las estigmatizaciones que ha hecho el PRO, el posteo de la funcionaria de Macri ayer diciendo a los monos solo banana, lo que dijo Amadeo hoy, que les deseó una úlcera a Daddy Brieva, a Pablo Echarri y a Zaffaroni. Este es el partido del odio que nos ha gobernado. Está Nicolás Tereshchuk, que es un amigo sociólogo, y Sol Prieto, que es también socióloga, y yo quiero que ustedes me ayuden a analizar lo que ha significado esto, ¿no? La funcionaria Macri hablando que a los negros, a los monos solo banana, no les importa la cloaca, el pavimento, que supuestamente les tienen que agradecer, lo de esto que pasó con Brian, lo de Amadeo, que lo del viva de cáncer de antes lo transformó en una úlcera. Bueno, primero me parece que hay que partir de la base de que la foto de Alberto con Brian Gallo hoy fue reparadora para una gran parte de la sociedad argentina. Y si digo reparadora es porque durante el macrismo hubo algo que se rompió, que fue el consenso de la comunidad política argentina, incluso más allá del clivaje peronismo, antiperonismo, en torno al lenguaje de derechos humanos. El macrismo fue muy fuertemente contra eso a lo largo de 4 años, con los mapuches terroristas, con su posición ante el 2x1 de la Corte, con, digamos, todo lo que escuchamos durante la campaña del candidato a vicepresidente de Pichetto, diciendo que el conurbano y la Villa 31 son la Argentina oscura versus la Argentina potente, que era Córdoba. Y me parece que todos esos discursos, justamente el riesgo que tiene, digamos, radicalizar por derecha los discursos de la política, es que eso no es en vano, sino que lo que ocurre es que empodera actores. Y cuando empoderás actores con odio y cuando empoderás actores con discursos de exclusión, lo que ocurre es lo que pasó con Brian para empezar, ¿sí? O sea, eso es lo de menos, o sea, puede tener efectos... La policía en la calle. De violencia colectiva, claro, gravísimos, gravísimos. Sí. Entonces me parece que por eso fue reparadora y fue central esto, por eso mucha gente se puso muy feliz. Mucha gente y otros se pusieron con los pelos de punta. Nicolás. Sí, retomando lo de Sol, creo que estos discursos de odio de los que se hablan están en la sociedad, están presentes. Creo que, como decía Sol, durante el gobierno de Macri se tomaron algunas de estas cuestiones, sobre todo cuando fue la situación de Santiago Maldonado, recuerdo de una especie de ataque contra la sociedad, contra ciertos consensos que teníamos sobre los derechos humanos. Y creo que en la última etapa de la campaña de Macri, sobre todo, desde las PASO hasta acá, el discurso fue más duro, fue más fuerte en muchos aspectos. En los actos él decía que las personas que concurrían a sus actos no venían en micros, sino que venían por sus propios medios. Eso tiene una serie de subtextos, digamos. El ellos, nosotros, esta permanente diferenciación de dos Argentinas que han hecho hasta el domingo pasado. También decía que no podía creer como otros podían decir que también saben resolver las cuestiones, claro, digamos, sino que entendiendo que solo hay algunos que tienen el conocimiento, digamos, eso del mejor equipo, ¿no? Pero creo que también hay que tomar en cuenta, porque las cosas van muy rápido, que el gobierno del presidente Macri viene de un fracaso político muy fuerte, ¿sí? El presidente Alberto Fernández es el primer sudamericano que frustra la reelección de un presidente. Es el primer sudamericano que frustra la reelección de un presidente. Las reelecciones lo lograron Menem y Cristina, pero también Cardoso, Lula y Dilma, pero también Uribe y Santos en Colombia, Correa, Evo Morales, el mismo Hugo Chávez, todos aquellos presidentes sudamericanos que se lanzaron a una reelección la lograron. Y el único que está del otro lado es Mauricio Macri. ¿Sí? Esto es importante, Nicolás, marcarlo, yo lo he marcado estos días, porque viste que ahora el periodismo oficialista, brindando el último servicio al macrismo, dice, sí, Alberto ganó, pero fueron derrotados. Un fracaso político muy fuerte, con una derrota en primera vuelta, claro,
donde el oficialismo pierde la provincia de Buenos Aires, donde la Unión Cívica Radical, que está aliada al gobierno nacional, perdió 7 capitales de provincia, la última fue Río Gallegos el domingo pasado. Entonces, la ciudad de Córdoba, que es la ciudad más importante de la Argentina después de la ciudad de Buenos Aires, y no quiero ni siquiera plantear cuáles eran las expectativas de Macri de fines del 2017, donde él tenía la expectativa de reelegir en primera vuelta. De la triple reelección hablaban. Exactamente, ¿no? de la triple Aires, reelección capital. que se lanzó, de ganar en 14 provincias. Quiero decir, todo el año electoral fue muy frustrante para el oficialismo, donde el peronismo recuperó provincias que históricamente eran muy adversas, como la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que hay que hacer también y también con mucha disparidad de recursos, ¿sí? Los recursos que tiene un presidente en términos económicos, pero Obvio. también de fijación de agenda, porque lo que también vimos hoy con Alberto Fernández, creo que fue el primer día de presidente electo que él puede fijar agenda, dando una serie de mensajes a la sociedad de cuál es su idea sobre su relación con la sociedad, cómo debe ser también su relación con la producción y con el empleo en un acto que tuvo en una industria. Entonces, justamente un presidente tiene mucha capacidad de fijación de agenda, tiene, aparte el partido de gobierno actual, Claro. tiene una gran capacidad electoral y político-electoral y comunicacional muy probada. Entonces, para la oposición y para una oposición diversa como es la del Frente de Todos, que cuesta, digamos, llevar adelante con distintos bloques, distintos sectores sociales, sindicatos, no es que uno manda un WhatsApp y entonces todo el mundo alinea su discurso, sino que es todo más trabajoso, es todo más político en ese sentido. Entonces me parece que el triunfo electoral de Frente de Todos, de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue muy fuerte. A mí me gustó la palabra que utilizaste, Sol, reparadora, la foto de hoy. Yo digo, debe ser la foto de la transición, de este odio que ha inoculado el macrismo en la sociedad hacia una sociedad de inclusión, ¿no? Me parece que es una foto muy importante y un gesto muy importante, ¿no? Y que le da otro sentido además a los procesos de movilidad social que tuvo nuestro país desde el 2003 hasta el 2015, porque hay un tema que es importante que tiene que ver con que la emergencia de nuevos fascismos y de nuevas derechas en todo el mundo, no solamente acá, tiene que ver en los últimos tiempos con la autopercepción por parte de algunos sectores de la sociedad, medios, pero también un poco de los sectores populares, de que están perdiendo su estatus relativo. Digamos, eso ocurrió también en los fascismos clásicos, en los primeros, o sea, en Italia, en Alemania, en España, que es decir, hubo devaluaciones, distribución violenta de la riqueza, mucha gente perdió, digamos, su estatus relativo. Pero también ocurre cuando hay procesos de fuerte inclusión y de fuerte igualación. Total. Esto, digamos, entonces estos sectores reaccionan. Entonces es muy importante, o sea, teniendo en cuenta la Argentina a la que Alberto al menos dice que quiere ir, que existan estos gestos para darle otro contenido a la movilidad social ascendente, porque si es vista como una amenaza, va a ser muy difícil de sostener ese proyecto. Silvia Vázquez se suma. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿cómo Buenas estás, noches. Gustavo? Bien, hoy 30 de octubre, vos sos radical alfonsinista a la primera hora, ¿no? Seguís manteniendo... Nos conocemos hace mucho, Por eso eso, quiere decir que digo, nos conocemos hace mucho. Pero no, seguís teniendo tu corazón... Sí, he fundado el Partido Verde, Por pero eso. obviamente ninguno de nosotros reniega de sus orígenes y me parece que además justamente es la ecología un muy buen lugar de encuentro, ¿no? Yo digo que bien. son dos tradiciones muy interesantes porque Perón fue el primero en nuestro país en instalar este discurso con esa carta famosa que escribió en 1972 con la Convención de Estocolmo y en la cual ya advertía sobre algo que hoy, bueno, le llamamos cambio climático, antes calentamiento global, pero hablaba justamente de la valorización que tenemos que hacer los argentinos de nuestras riquezas naturales, de cómo tenemos que defender esas riquezas naturales, porque las ponemos al servicio del desarrollo económico de nuestra nación, no del crecimiento, sino del desarrollo económico de nuestra nación, que tiene que ser siempre con justicia social. Y Alfonsín
Fíjate que Alfonsín en el 83 también retoma esta tradición, ¿no? Hay un discurso famoso, yo te mandé hoy un video que hicimos en el 2008 en oportunidad de la construcción de la Concertación, en el que hacíamos un homenaje con ese discurso maravilloso de la 9 de julio, que era el cierre del acto de esa campaña apoteótica, en la cual, bueno, Alfonsín plantea esto, ¿no? La democracia con desarrollo económico necesita de una democracia con poder, y el poder nos lo da el pueblo. Hay en esa construcción y en las palabras elegidas este derrotero que también los argentinos tenemos que aprender que 36 años de democracia para nuestras vidas es mucho, pero para la vida de un país es nada. Y cuando veíamos hace poco las imágenes de Chile, creo que todos nosotros primero recordamos nuestra juventud y cómo se vivía en la Argentina, y esto que recordaba Cristina también en el acto de los 70, ¿no? Claro, de qué nos pasaba, claro. Esto no era lo común, esto no era lo ordinario entre nosotros. La democracia tiene que volverse, en la medida que hay una continuidad, tiene que dejar de ser dramática. Nosotros tenemos que dejar de dramatizar nuestras vidas, porque no es buena porque la dramatización por ejemplo, lo que decía vida. Vidal sobre el cierre, ojo a quienes eligen porque está en riesgo la democracia. Bueno, mira, ¿no? vos sabés que yo observé mucho ese discurso. A mí me gusta mucho, atender a estos discursos, porque me parecía, honestamente, el discurso de un golpeador. Le hablaba a la ciudadanía, ¿no? Invocándola para que la apoyara, diciéndole, ahora te escuché. Antes no lo hice, pero ahora te escuché, que es lo mismo que si yo te dijera, bueno, mira, antes me equivoqué, pero ahora no lo voy a volver a hacer más, dame una nueva oportunidad que no lo voy a volver a repetir. Era realmente un discurso tan patológico, vos decías, tengo que convocar psicólogos, psicoanalistas para poder entender esto. Ha sido de una psicopateada al argentino, realmente muy fuerte. Bueno, estos mensajes que ustedes estaban comentando hace un momento atrás. Pero bueno, creo que hay que celebrar. Me parece que nosotros estamos para ver el vaso medio lleno. Honestamente les digo, esto es una decisión también en la vida. Uno se tiene, es decir, ganamos por 8 puntos, por 8 puntos Nicolás, y pico. Bueno, claro. Bueno, yo quiero decir esto, no hay que engancharse con esta discusión. ¿Por qué? Porque también hablamos de la transición ordenada, como que antes no lo fue, pero perdón, recordemos, año 2015, Scioli pierde por 1 punto en el balotaje. En esta elección, realmente, la ciudadanía argentina que ha incorporado el voto, ha incorporado el sistema electoral y que empieza a decidir, nos salvó de una tragedia, porque usó las PASO como si fuera la primera vuelta y usó la primera vuelta como si fuera el balotaje. Entonces esta fue la elección del balotaje. Macri ganó por 1 punto en el balotaje en el 2015. Nosotros ganamos por 8 puntos. Que pueden ser 10. Después de 4 años. Que pueden ser 10 en el escrutinio mira, si así no lo fueran, claro. Digo, 8 puntos contra 1. Anoche justamente reflejaba esto en la pantalla para fijar la locura del periodismo oficialista que le quiere dar a Macri no sé qué. Cuando Macri está más preocupado, como yo contaba, a ver si va preso o no ahora, ¿no? Y realmente. Juan, ¿vos quería querías enlazar un poco algo? lo que estaban comentando vos y los sociólogos del tema del odio y las elecciones. O sea, lo que vimos en la campaña y en gran parte de este gobierno fue un sistema de engaño y de decir, no, ahora soy bueno, o ahora no me equivoco más, cuando en realidad no eran errores, o el FMI es bueno y vamos a amar a Lagarde y demás. Y entonces eso ocasionó que 2 de cada 5 argentinos pudieran votar por odio y por el miedo a que vengan los otros y me saquen lo que yo tengo, que es lo que instaló el gobierno, más toda la movida judicial y los fake news y demás, a votar en contra de sí mismos económicamente. Lo que hizo la clase media en la Argentina ahora en esta votación es un suicidio económico. Y hay algunas provincias como Córdoba, que yo lo dije y se enojan algunos periodistas de Córdoba, porque estaba hablando, y vos decís, tienen la industria metalmecánica. ¿Cuántos autos se vendían hace 10 años, parada. 8 años? ¿Y cuántos se venden ahora? Sí. ¿Cuántos tenés desocupados, parientes, amigos y demás? Y sin embargo los seguís votando. O sea, tu odio puede más que tu supervivencia. Aunque sea por egoísmo, no lo votes a este tipo. Y lo votaron. Sí, sí. El gorilismo tardío. Anoche hablábamos con Pino. El gorilismo tardío está agazapado y estuvo hoy aflorando ahora también, ¿no? Yo creo que si vos pensás, hace apenas 6 meses el Partido Justicialista estaba intervenido, a Pichetto ya lo tenían trabajando para romper el peronismo,
a los gobernadores lo estaban extorsionando para romper el peronismo, y los diarios, estos diarios que ahora dicen que solamente ganamos por 8 puntos, decían que íbamos a un balotaje y lo perdíamos. Es decir, que en 6 meses, una epopeya popular contra los dueños de los grandes medios de comunicación, contra los dueños de los bancos, contra los ojeros, la sociedad rural, contra el poder de los especuladores financieros que necesitan que esta máquina de robarle a los argentinos siga funcionando, que hayamos derrotado todo eso y le devolvamos a este muñeco que pusieron, a este títere que pusieron del presidente para que gestione sus intereses, como se lo devolvemos, es para festejarlo. Hay que estar felices y ser conscientes de que los argentinos somos el ejemplo de los pueblos de América Latina en este momento. En Chile, en las marchas de Chile, se canta que hagamos como en la Argentina. Total. Hacemos una, está muy interesante, muy interesante. Quédate ahí, ya volvemos, corte breve y volvemos, seguimos con la mesa.